10:32 y estamos en comunicación con el doctor Federico Rauch. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Arte, que les saluda. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muchas veces se ha hablado del precio de los autos y de una historia que usted conoce bien a fondo y tiene que ver con un reclamo que fue iniciado por el estudio Rauch y Asociados, ¿no? Así es. ¿Hace ya cuánto tiempo? Y bueno, recordemos entonces a los que nos escuchen que se trata del juicio más grande que se ha hecho en la historia de la provincia y que tiene ya, fue iniciado hace 3 años y monedas, 3 años y medio. Claro. Vamos a poner una velita del 4º año ahora en diciembre. Qué bárbaro. Así es. El juicio más grande de la provincia. Es el juicio más grande en la historia de la provincia y antes de que fuera provincia. Y probablemente será el más grande que haya en toda su historia. Son casi 7.000 fueguinos los que demandan, y los demandados son las 9 fabricantes de vehículos mundiales más importantes, occidentales. Realmente, cuando hablamos, o al menos cuando yo hablo del tema de la 19640 y el subrégimen de promoción industrial, y hace poco el título de los diarios era de que la nafta es prácticamente, o sea, cuesta casi lo mismo, es lo que más aumentó dentro de toda esta ola de aumento que hemos tenido en los últimos años. Sí. Y yo decía que no es cierto, el auto lo estamos pagando en algunos casos más dinero que lo que cuesta el continente, a pesar de que esto ya es cosa juzgada porque hubo un fallo favorable a la demanda que su estudio había iniciado. Corríjame si esto no es así. No es un fallo, pero sí, básicamente es así, esa es la realidad. Nosotros iniciamos esta tarea medio quijotesca y titánica en el año 2007, ¿sí? Y estamos en el año 2019. En el año 2007 nosotros formulamos una denuncia por cuenta de unos 500 fueguinos directamente en Buenos Aires, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es un órgano que depende del Ministerio de Economía de la Nación y que tiene como objeto sancionar las eventuales conductas o violaciones que se realicen a la libre competencia. Nosotros dijimos de que las automotrices y sus concesionarios sus concesionarios, al vender vehículos en área donde era especial bajo el régimen y el beneficio de la ley 19640, se estaban quedando con esos beneficios que corresponden a los fueguinos y no a las automotrices que tienen sus domicilios sociales en la capital federal, fuera del área donde era especial. Le interrumpo, doctor, ahí. O sea que nosotros deberíamos pagar el valor del auto lo mismo que la automotriz, el mismo valor que la automotriz lo exporta del país. Básicamente es eso. Digamos, si una automotriz, Renault, por ejemplo, una de las demandadas, Volkswagen, otra de la mandada, Ford, otra de la mandada, Toyota, fabrica, por ejemplo, un vehículo en el Mercosur y lo termina de fabricar en la Argentina, si hace una exportación a Chile, el costo, el precio FOB de esa exportación debería ser idéntico o muy similar, no, idéntico no, igual, exactamente igual, idéntico, al que facturado de ese mismo vehículo al área donde era especial. Es decir, que a los fines del beneficio fiscal nacional, la exportación que se realice a un tercer país o al área donde era especial es indiferente, es la misma. Es decir, no deben cargarse los impuestos nacionales. De esa forma, dependiendo del tipo de vehículo, los fueguinos deberíamos estar pagando como mínimo un 40% menos de lo que valen hoy, como mínimo, ¿sí? Y por supuesto, en los casos de vehículos de mayor valor y que además no son del Mercosur, es decir, extra Mercosur, deberíamos estar pagando mucho menos, valores que incluso podrían significar un 70 o un 80% menos como mínimo, como mínimo, depende de la época histórica en la que se haya, porque ahí, en ese caso, en esos vehículos se aplican
otro impuesto que se llaman impuestos internos, que son diferenciados en función al valor del vehículo y que la clase política argentina los ha ido subiendo, bajando según las necesidades de caja, digamos. Así que básicamente es eso. Ahora bien, porque el tema que yo estoy hablando, que estoy viendo, y que lo pregunto permanentemente, es quién debe controlar que ese beneficio, el valor queda, el auto queda afectado y tiene restricciones aduaneras para salir de la isla. Bueno, precisamente esa es la idea. La ley, digamos, la clase política argentina en su momento, la ley lo que dice, la ley la dicta la clase política. Lo que dice es, mire, todo bien que se ingrese a este área aduanera especial está exento, usted no tiene que pagar nada, tiene que pagar cero, no me paga nada a mí, al Estado, a la AFIP, ¿sí? Muy bien. Ahora, a cambio de eso, usted no puede sacar el bien de esa zona, porque yo esa exención la he puesto con el objeto de desarrollar esa zona, de incentivar la radicación de personas, desarrollar un mercado competitivo dentro de la zona y demás. Entonces yo necesito que esto se desarrolle. Entonces, para que se pueda desarrollar, le voy a sacar la pata de encima. Claro. Es decir, no le voy a cobrar impuestos. Ahora, usted no se puede hacer el piola, no puede agarrar ese vehículo o ese bien, ese cemento, cualquier bien, no solo vehículos, ¿sí? Y llevárselo fuera de la isla. Porque entonces usted ahí estaría violando los fines que tiene la ley, ¿sí? Que son precisamente utilizar la cosa dentro de ese lugar donde yo no le cobro impuestos. Bien. Consecuentemente los vehículos ingresan así. Por eso le ponen esos sellos enormes, rojos, en la FIP, aduana, que es lo mismo, diciendo, afectando el vehículo, es decir, poniéndole una restricción, un sello, para que se vea y se note claramente que ese vehículo no se puede comercializar en el resto del país. Por lo cual, los fueguinos cuando compramos un vehículo, en realidad no lo compramos una parte del vehículo. La otra parte del vehículo es del Estado, es decir, es del Estado Nacional, porque el Estado Nacional no me permite vender ese vehículo a mí libremente, solo se lo puedo vender a otro fueguino dentro de ese área. ¿Se entiende? Por consiguiente, el precio del vehículo no puede ser el mismo. Porque no es lo mismo que yo me compre un vehículo y tenga un pleno uso y goce de ese vehículo, sea propietario completamente. Yo me voy de la isla y se lo vendo a un primo que está en Santiago del Estero. No es lo mismo eso que yo tenga que comprar un vehículo, lo pague al mismo precio, pero resulta que no sea dueño del vehículo, que no lo pueda vender en cualquier el resto del país, como si fueran dos países, que de hecho pareciera que lo son. Ahora bien, en esas condiciones la estafa consiste en que yo compro el vehículo, lo pago igual que mi primo en Santiago del Estero, pero no soy dueño del vehículo. Tengo restricciones que mi primo no tiene. Claro, perfecto. Ahora, ¿quién sería el organismo de control si es que esto, o sea, a ver, el auto entra al concesionario, el concesionario debe trasladar ese beneficio al usuario, yo que estoy siendo quien compra el vehículo y ese vehículo me queda afectado. Esto no se da en la práctica. Cuando pregunto quién es el responsable de control, evaden la respuesta y me dicen que yo estoy comprando y soy consciente que estoy pagando el auto más caro de lo que debería. Como que ahí está mi consentimiento en la compra. ¿Me expliqué? Bien. Ese argumento es muy viejo y remanido. Es el argumento que tuvieron las concesionarias cuando fueron demandadas en su momento, en el proceso de investigación al que me referí al principio, allá en el 2007, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Eso se respondió, no lo respondí yo, lo respondió el Estado Nacional, ¿no es cierto? Es decir, luego de un análisis que llevó 5 años, donde trabajaron más de unos 30 o 40 contadores y unos 15 o 20 abogados, 2 o 3 licenciados en economía, es decir, un equipo bastante grande del personal técnico de la Secretaría de Comercio. Son 11 cuerpos, que son la base de la prueba que hoy tienen
digamos, que hoy está en la justicia fueguina, ¿sí? Esa es la prueba que está en la justicia fueguina. Ahí se determinó, después de muchas investigaciones y de pericias que se hicieron, incluyendo los libros contables de las automotrices, de las concesionarias, vino personal en aquella época de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a la isla, realizó auditorías en todas las concesionarias de las marcas, etcétera, y de todo eso, de todo ese resultado, se hicieron básicamente todas las planillas comparativas de precios, etcétera, de exportación a terceros países, y cómo eran los procedimientos, que no siempre eran los mismos. Cada automotriz a lo largo de ese periodo, 10 años, utilizó distintas técnicas para apropiarse de esos impuestos, pero todas con la misma finalidad. El resultado final es que los beneficios fiscales, que como dije son muy importantes, porque una cosa es comprar digamos un sachet de leche, y otra muy distinta es comprar un bien de uso durable, como es un vehículo, ¿no es cierto? Claro. De manera tal de que el 40% de un vehículo que promedio cuesta 10, 15 mil dólares es mucha plata. De manera tal de que esto no es una apropiación menor. Esto no es una avivada menor. Esto estamos hablando de volúmenes de muchos cientos de millones de dólares. ¿Sí? De manera que ahí se demostró que efectivamente se habían quedado con esos cientos de millones de dólares. Por eso se les aplicó en conjunto una multa que era el máximo que permite la todavía actual ley de defensa de la competencia, que es el 25% del total de lo que se presume que se beneficiaron como consecuencia de estas maniobras. Ese 25% fue en ese momento calculado sobre el periodo que iba entre el 2007 y el 10 años, 2001 al 2010 se investigó ese periodo, ¿sí? Se hizo la pericia sobre ese periodo. Y sobre ese periodo se calculó el 25% de lo que se calcula que se apropiaron y se quedaron las terminales de las automotrices. Y se les aplicó una multa de 102 millones de dólares en aquel momento, que nunca pagaron porque apelaron todo a la Corte Suprema, y la Corte Suprema de Justicia, aún hoy todavía, no ha resuelto esa cuestión. Es decir, no ha decidido si hay que pagar la multa o no la hay que pagar. Bueno, eso demuestra a las claras el nivel de poder que hay en la Argentina respecto de estas empresas. Estas empresas tienen un poder real y ese poder real se hace notar en la justicia también. 102 millones de dólares. Así es. Usted, doctor Rauch, hace tanto hincapié que es el juicio más importante que tienen los vecinos. A ver, esos 102 millones de dólares son la multa que le aplicó el Estado Nacional a las automotrices para que la clase política se quedara con esa multa, no para entregársela a los vecinos ni a los fueguinos. No. Esa plata es para los políticos. Una multa para los políticos, sí. Bueno, esa multa no se llegó a cobrar, ¿no es cierto? Porque obviamente yo no soy parte, es decir, ¿quién tiene interés en cobrar la multa? El Estado Nacional, es decir, empleados públicos, es decir, que dependen ¿de quién? De funcionarios públicos, que a su vez dependen de políticos. Bien, yo no soy parte ahí. El Estado aplicó esa multa, me refiero a los que yo represento, ¿no es cierto? A los miles de fueguinos que yo represento. Yo no tengo acción, así que yo no me puedo interponer, yo no puedo instar ni puedo pedirle a la Corte Suprema de Justicia nada en ese punto, porque esta es una cuestión de una multa que le impone el Estado Nacional a estas automotrices, donde los fueguinos no son parte. Luego de eso, es que entonces nosotros decidimos iniciar las acciones judiciales ante la justicia de Tierra del Fuego para que a los afectados, es decir, a los fueguinos que compraron vehículos durante ese periodo y posteriormente, los que deseen puedan solicitar que se les devuelva la plata que le cobraron de más. Bien, ese es el juicio que está en trámite hoy
ante los jueces de Tierra del Fuego y que tiene hoy 3 años y medio. En ese caso fueron muchos más, no fueron 500, sino que fueron 7.000, casi 7.000. Me quedo sin palabras. 7.000 personas, 7.000 clientes fueron al estudio Asiar para hacer la demanda contra la concesionaria. Sí, bueno, en aquella época cuando en realidad, digamos, todo esto lo hicimos a pulmón. Lo que se inició fue una acción que es histórica, una acción, lo que se llama en el derecho anglosajón, una acción de clase, una action class, que es no más que una demanda colectiva que nosotros ya habíamos previsto en el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial allá por 1994. De hecho, fue la primera provincia, Tierra del Fuego, que tuvo este tipo de acciones previstas como procedimiento procesal. Y bueno, en esa acción lo que el juez hace una vez recibida la demanda de algunos, digamos, vecinos, de algunos fueguinos, es por ley, porque así lo previmos en el código, lo hicimos, lo escribimos en el Código Procesal. Ahí lo que se prevé es que se haga una convocatoria pública, porque como es una acción de interés común, es decir, que no solo atañe a 2 o 3 o 5 personas, sino que le interesa a muchísima gente, a una porción importante de la población de Tierra del Fuego, entonces hay que publicar eso. Entonces se publicó por edictos y en los diarios durante, no me acuerdo, creo que fueron 30 días en aquella época, y además nosotros, porque sabiendo que edictos lo lee muy poca gente, ¿quién lee el boletín oficial? ¿No es cierto? Y las publicaciones que hicimos en los diarios eran las publicaciones de ley, es decir, que los diarios mucho esfuerzo no pusieron, primero porque reciben publicidad de las automotrices, en primer lugar, ¿sí? Y en segundo lugar porque el aviso judicial es gratuito, de manera tal que las dos cosas unidas hicieron que los avisos de que la población en general, los fueguinos en general, tuvieran pocas chances de enterarse, que era justamente lo que las automotrices buscaban. No obstante ello, nosotros hicimos nuestro mayor esfuerzo, siempre privadamente, sin la ayuda de los políticos, que durante toda esta etapa, quiero recordarles, estuvieron completamente mirando hacia otro lado, como siguen haciéndolo hoy. Toda la clase política fueguina siempre ignoró esto, siempre. Bueno, hay que recordar que algunos legisladores eran dueños de concesionarias de autos, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, entonces, acá ha habido, no solo de la última administración de Mertone, que ignoró olímpicamente esto, claro, sino también de la anterior, de Fabiana Ríos. Es decir, durante todo el periodo nosotros nunca recibimos el menor interés o apoyo concreto, más allá de las manifestaciones de solidaridad que hemos recibido y demás, pero apoyo concreto de parte del Estado, de parte de la política, hemos recibido cero, absolutamente cero. Hay claramente una connivencia entre la clase política fueguina y los intereses de las automotrices, eso no hay ninguna duda. Doctor Rauch, permítame, yo le pido que me corrija si es una mala interpretación mía, ¿no? Recuerdo que había un legislador que era dueño de agencia de autos. Fiat. Sí. De Adrián Liendo hablo. Una de las demandadas. Y en ese momento el legislador consiguió venderle a la legislatura propia, a través de un sistema blando, vehículos para la gente de la legislatura. O sea que, conociendo el tenor de esta demanda, la legislatura, al permitir este tipo de transacción, se ha convertido, no sé, han hecho un negocio redondo. No han hecho ningún negocio redondo. El negocio redondo lo hizo. El auto no era el que estaban pagando. No, el negocio redondo lo hizo este hombre que no me acuerdo el apellido ahora. Adrián Liendo. Ese Liendo. Este hombre, el negocio lo hizo Liendo. A costa, por supuesto, de la caja de los fueguinos, a costa de los impuestos de los fueguinos, a costa de la coparticipación federal que recibe la provincia. Porque esa legislatura, si usted va y busca el expediente, se va a encontrar que pagó por los autos el mismo precio que pagaron el resto de los fueguinos y no pagaron más. Es decir, en una palabra, Liendo les vendió con sobreprecio los vehículos. Obvio. No con los beneficios de la ley a la legislatura.
que es lo que debía haber hecho. Y lo mismo pasa con las demás licitaciones que se hicieron para la provisión de vehículos del Estado. ¿Quién es el mayor comprador de vehículos? El que no tiene que pagarlos. ¿Y quién es ese? La clase política. La clase política a través del Estado. ¿Sí? ¿Y con qué plata la paga? Con la de los fueguinos. Así es fácil, así es fácil comprar vehículos. No sale del bolsillo. Entonces, uno no se preocupa mucho cuando la plata no es de uno, no se preocupa mucho si la paga caro o barato. Pregunte cuánto costaron las chatas que tiene la policía hoy. No, pero ahí está, pero ahí me deja picando, pero a través de mi desconocimiento, ¿no? Porque yo sé que estoy comprando y que estoy licitando los vehículos a un valor superior al valor FOB, me dijo que es el valor de exportación de la agencia. Efectivamente. O sea, en ese accionar, en esa acción política de convocar a licitación por un bien, porque yo sé que pongo precio, tanta cantidad de plata para tantas unidades. A veces se pone un precio, a veces no, a veces ni siquiera es una licitación, a veces es una orden de compra o una convocatoria, una orden de convocatoria directa sin licitación pública por razones de urgencia, etcétera. Además hay que ver qué tipo de vehículos. En general los vehículos de la policía, los que son 4x4, los utilitarios, como todos los fueguinos saben, o no sé, deberían saber, tienen una carga impositiva nacional menor. Las chatas 4x4 pagan de IVA, por ejemplo, ¿no es cierto? El 15 no pagan el 21, por ejemplo, ¿sí? Tienen muy poca carga de impuestos internos, que es un impuesto grosso, importante, que suele ser bastante importante en los autos importados. Así que hay que ver las diferencias de precio entre el continente y la isla, hay que calcularlas en base al tipo de vehículo que se está exportando al área aduanera especial. A ver, no me cierran nada, doctor Rauch, qué bronca que me está dando. Entiendo por qué la falta de difusión de este tema. Sí, hay un silencio importante en los medios, y eso es normal, los fueguinos saben perfectamente porque se están en contacto con nosotros a través de la página web que hemos creado. Gracias a eso es que se formaron las colas que se formaron en su momento, ¿no es cierto? Porque los fueguinos tontos no son, ¿sí? La gente se da cuenta sola que le están metiendo la mano en el bolsillo. No es necesario que yo se los explique, ¿sí? Así que cuando yo lancé la demanda y publiqué el sitio y dije, bueno, miren, yo no puedo atender, es imposible que yo atienda a 7.000 personas, no hay forma. Era cuando hacían fila ahí en la casa. Estas eran las famosas filas que había sobre la avenida San Martín en Ushuaia y también en Río Grande. La gente no es tonta. Bueno, está bien, pero pasa que esto sigue ocurriendo hoy. El municipio de Río Grande obliga a la agencia a colocar el valor del vehículo en el continente. Así es. Lo que debería obligar el municipio de Río Grande, si estaría comprometido con lo que usted acaba de explicar, igual que la municipalidad de Ushuaia, sería que la agencia nos ponga en vidriera el valor FOB del auto. Bueno, ese fue un proyecto de un concejal de Río Grande, este muchacho que te lo habló conmigo también y demás, que fue un buen intento, etcétera, que por supuesto demuestra cómo funciona el poder real, ¿sí? Cuando algún político se quiere salir de la línea, si no está acompañado por el resto de los políticos, ¿sí? Se queda solo, ¿sí? Porque del otro lado hay mucha plata. Hay mucha plata del otro lado. Entonces, se queda solo. Es decir, para que estas cosas cambien, el poder político tiene que usarse. Es decir, tiene que haber una clase política que esté dispuesta a defender al pueblo. Y eso en Tierra del Fuego claramente no existe. No está ocurriendo, ¿sí? Y lo demuestra el juicio que estamos tramitando, ¿sí? Un ejemplo. Las municipalidades, técnicamente hablando, legalmente hablando, tienen muy pocas facultades, más allá de obligar, por ejemplo, a los concesionarios a publicar los precios o exhibir los precios en sus locales, no carecen de facultades, porque esto no es un problema provincial ni municipal. Este es un problema de carácter federal, de carácter nacional. Aquí las exenciones son nacionales, no son ni provinciales ni municipales. En consecuencia, hay cosas que por supuesto desde la provincia se pueden hacer, y desde ya
muchas cosas se pueden hacer, pero para eso se necesita la voluntad política de una clase política de políticos fueguinos que estén dispuestos a ponerse la camiseta de la gente y a defender los intereses de los fueguinos y no los intereses de 6, 7, 8 multinacionales que son las verdaderas beneficiadas de este negocio, ¿verdad? Yo calculo que hoy por hoy, esto pasa desde el año 2001, estamos en el 2019, hace 19 años que pasa. Y si usted suma los 19 años, mire, le voy a hacer un numerito para que la gente que nos esté escuchando se alarme un poco, se ría un poco más. Más o menos la cantidad de vehículos que entran promedio, que se exportan al área aduanera especial, que entran a la provincia, 0 kilómetros, en las bateas, por año, más o menos, el promedio es entre 10 y 12.000 vehículos. 10 a 12.000 vehículos ingresados al área aduanera especial. Multiplique eso por el 40% del valor de cada vehículo y por 19 años. Y ahí más o menos se va a dar una idea de la plata con la que se han quedado estas terminales, estas automotrices, y que es plata que le corresponde a los fueguinos, que podría significar un desarrollo de un mercado económico, de una mejor competencia, de más casas, de más habitaciones en las casas y demás, si esa plata hubiera quedado en el bolsillo de cada uno de los fueguinos que compraron vehículos en estos últimos 19 años. ¿A dónde fue a parar esos cientos de millones de dólares que tendrían que haber estado en los bolsillos de los fueguinos y que se quedaron en Buenos Aires, nunca llegaron a Tierra del Fuego? Es muy muchísima plata el Banco de Tierra del Fuego la ha financiado, o sea que las agencias han cobrado de contado ese dinero porque mucha gente ha contraído deuda. Digo el Banco de Tierra del Fuego porque es uno de los bancos que más ventajas ha ofrecido para la compra, ¿no? Así es. En realidad, en la investigación, nosotros en su momento iniciamos la investigación respecto de los que supusimos que podían ser los principales responsables de esta maniobra, que eran, creíamos, las concesionarias locales de vehículos de las marcas, ¿sí? Pero resulta que de la investigación que realizó el Estado Nacional, como dije, esa auditoría que hicieron estas decenas de profesionales en Buenos Aires, se detectó lo contrario. Se detectó que efectivamente la mayoría de esas exenciones y de esos beneficios se los habían apropiado directamente los grandes, las automotrices. De manera tal que ya el vehículo llega a la isla, ¿no es cierto?, o llegaba, no me consta ahora porque yo no hago un seguimiento puntual de cada vehículo, llegaba, digamos, sobrefacturado. Vamos a ponerlo en blanco y negro para que la gente que nos escucha nos entienda. A ver, Volkswagen facturaba un Gol, un Gol, se lo vendía a un concesionario en la capital federal o en Córdoba a 10 pesos, ¿sí? La factura es una factura A, entonces decía 10 pesos por el vehículo, 21 de IVA, 12,5, ¿sí? No tiene impuestos internos ese vehículo. Muy bien. ¿Cuánto pagaba el concesionario? 12,5. 12.500 pesos, póngale. El mismo vehículo, Volkswagen lo facturaba al concesionario en Tierra del Fuego, Bridge. El vehículo ingresaba con una factura de precio del vehículo de 12.500 pesos. IVA cero porque estoy exento. Esa era la maniobra. ¿Quién se quedaba con los 2.100 pesos que representan el IVA? Volkswagen. ¿Dónde se los quedaba? En Buenos Aires. ¿Quién usa el vehículo? El gil fueguino que lo compró. ¿Quién es el que queda con la restricción de dominio y no lo puede sacar de la isla por 5 años? El gil que lo compró. ¿Quién se beneficia financieramente de ese precio? El Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. ¿Quién más? La AREF, que cobra un impuesto sobre ingresos brutos, sobre ese valor y no sobre el valor que debió haber cobrado. Es decir, 10 pesos, no 12,50. Todos se benefician acá, menos uno, el consumidor final, es decir, el fueguino.
Cuando usted arma un esquema Ponzi, un esquema de apropiación de ese tamaño, en un producto que es esencial para la provincia, que es que no solamente en la provincia de Tierra del Fuego, en cualquier lugar del país, usted se hizo una quinta, se hizo una caja de un tamaño fenomenal, ¿sí? Y eso afecta directamente el crecimiento económico de la provincia de Tierra del Fuego, que impacta directamente sobre el empobrecimiento general de la población. ¿Por qué? Y porque se ve obligada a pagar por los bienes, porque, a ver, nosotros no vivimos en la capital federal, no vivimos en Córdoba, no vivimos en Villa Carlos Paz, ni en La Plata, ni en San Isidro, ni en Mendoza. No disfrutamos del clima, de los accesos vehiculares, de estar cerca de nuestra familia, no pasa eso. Nosotros vivimos en una isla aislados y tenemos que pedirle permiso a Chile para pasar. Esa es la realidad. La ley está por eso, está para eso, está para fomentar la radicación. Algunos han tenido la osadía en el proceso judicial y en el anterior, en que se hizo en Nación, de sostener que para qué querían los beneficios los fueguinos y por qué no iba a ser absolutamente legítimo y legal que las automotrices, esto lo dijo Renault, por ejemplo, ¿sí? Renault-Nissan, ¿sí? Dijo, ¿y por qué no me puedo quedar yo con los beneficios? ¿Por qué yo no me voy a beneficiar de esa ley? ¿Por qué no me voy a apropiar yo? Está bien que me apropie yo de esos impuestos. Bueno, ahí usted tiene claramente cuál es el nivel de impunidad y de trastocamiento de valores absoluto, ¿no? Pareciera ser de que la ley se hizo para que 8 multinacionales que nadan en dinero y que son uno de los grandes factores económicos del planeta, occidental por lo menos, se beneficien a costa de unos pobres de quienes se les ocurre ir a fundar una familia, a buscar un mejor futuro a la ciudad, a la provincia más austral del planeta. Un poco muy caradura, muy amoral, muy inmoral y por supuesto profundamente ilegal, porque la ley no dice eso. La ley claramente establece en sus artículos 1 y 2 que los beneficios son para quienes residen en la provincia de Tierra del Fuego, para quienes residen dentro del área especial y no para los que estén afuera del área especial. Otro tanto pasa con el subsistema industrial. Por eso yo he sostenido y tengo redactado un proyecto de ley integral de reemplazo de la ley 19640 para que estos agujeros y estas barbaridades dejen de ocurrir. Del subsistema industrial, ¿quiénes son los primeros beneficiados? 9 pseudoindustriales que viven en Buenos Aires y que le dan trabajo a los fueguinos cuando se les da la gana y les parece bien darle en función a los vientos y a cuánto está el dólar. Pero esos tipos no viven en Tierra del Fuego. ¿Y no? No. Bueno, muy bien. Entonces los beneficios que se llevan tienen que estar compartidos. Porque si no, ¿cuál es el beneficio para la ley de manera especial? ¿Solo que se les dé un empleo precario que a veces funciona y a veces no? Como lo estamos viendo. No, bueno, ahora tengo dos preguntas. O sea, yo digo, bueno, yo no quiero pagar impuestos, ¿qué pasa si yo me quedo con el impuesto? Desde ya, si yo lo digo a confesión de parte, no, voy en cana. O sea, no, de ninguna, claro, bueno, por supuesto, desde ya, pero no se dice eso, simplemente se actúa de esa forma. Es decir, en la práctica, hoy los fueguinos están pagando los vehículos, en algunos casos, ojo que como consecuencia de todo esto que hemos hecho, en algunos casos, incluso por razones básicamente comerciales y de previsión a futuro, algunos jugadores, algunas terminales, algunas automotrices han estado variando esas políticas de comercialización y en algunos segmentos, yo he sabido, por lo menos en los últimos 2 años, 1 año y medio, de que algunos vehículos han venido con algún descuento, es decir, digamos, no con
con el valor con el que tendría que venir, sino con un valor, una especie de compartido. Yo me quedo con un pedazo y usted se lleva el otro, digamos, básicamente. Eso pasa mucho con los vehículos, eso pasa mucho con los vehículos de alta gama. ¿Por qué? Y porque los compradores de alta gama, que no son precisamente los que figuran, la mayoría de los adherentes a la demanda que estamos tramitando, no son esos. Los grandes, los compradores de 40, 50 mil dólares, no, esos no demandan. ¿Saben por qué no demandan? Porque arreglan con los concesionarios y con los automotrices. Porque un tipo que está dispuesto o que tiene en el bolsillo 50 mil dólares, tiene poder de negociación, mientras que en la mayoría del pueblo de Tierra del Fuego no tiene poder de negociación, tiene que ir a pedir un préstamo al banco. En consecuencia, no puede negociar nada. Y el banco hace negocio. Obvio. Ahora, yo me quedo con esto, ¿no? Está bien, los medios, si esta nota es levantada por otros medios, pueden perder publicidad. No va a ser levantada, Petit, quédese tranquilo. Bueno, digo, pero bueno, alguien levanta la nota y lógicamente puede perder anunciantes. Obviamente. En el caso suyo, doctor Rauch, sí. En el caso suyo, porque también le deben pasar una factura muy importante, está poniendo la responsabilidad en legisladores, en diputados, en senadores, en la gente de la política que realmente uno, a través de sus palabras, siente que tiene una connivencia perfecta con toda esta situación y que no están dispuestos a modificarla. Mire, muy sencillo. Yo he hablado lo suficientemente alto, lo suficientemente fuerte y durante muchísimas entrevistas. Desde el año 2007 a la fecha, he sido entrevistado, ¿qué le puedo decir? 100 veces, 150 veces. He estado en programas de televisión, programas radiales. Incluso he sido candidato político, justamente con el objeto de modificar esta situación de la 19640, de darle un impulso y poner en valor de vuelta, porque, a ver, si aquí se cumpliera con la ley 19640, no se necesita un plan económico, ya tiene un plan económico con eso solo. Con eso solo tiene un plan económico y cambia la cara de la provincia. El dinero costaría, rendiría un 30% más mínimo. Mínimo. Y no solo con autos. No. Yo muchas veces pregunté, pero nadie no me supieron responder. A ver, titulan de que la nafta ha aumentado desproporcionalmente, es el lugar del país donde más aumentó la nafta. Y yo digo, pero la nafta... ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Un 25% de lo que costaba en el continente. ¿Sabe por qué ocurre eso? Es muy sencillo. Es el mismo esquema Ponzi que con los autos, solo que más tardío, empezó después. ¿Sí? YPF, que es la que gobierna el precio, YPF es una empresa no estatal, es una empresa privada, es de la banca Lazard, de Estados Unidos, entre otros. ¿Sí? YPF hizo lo mismo. Simplemente en cada aumento oficial de la nafta le va mordiendo un pedazo más de la exención que tienen los fueguinos. Por eso la nafta en Tierra del Fuego aumenta más proporcionalmente, porcentualmente, que en el resto del país. La idea es llegar a un punto donde los fueguinos terminen pagando prácticamente lo mismo por la nafta aquí, o en Río Gallegos o en Córdoba. Lo mismo que pasa con los vehículos. Y la política es muy sencilla. La idea es, mire, si la gente es tan gil de convalidar el precio, eso es una estupidez, porque a ver, usted necesita cargar nafta. No es un bien transable. Igual que el vehículo, tampoco es un bien transable. En Tierra del Fuego el vehículo es una necesidad. El que puede se compra un vehículo porque los medios de transporte que la clase política pone a disposición de la población son escasos, malos, deteriorados y con muy poca frecuencia. Además, las vías de comunicación, es decir, las calles y demás, también tienen serios problemas, muy serios problemas de mantenimiento. Si a eso le suman los costos de mantener un vehículo, las multas que les ponen, etcétera, etcétera, usted tiene un problema de tránsito, un problema de movilización. La gente de a pie del pueblo tiene un problema para movilizarse. Muy bien. Así que comprar la nafta no es un lujo, es una necesidad para el que se tiene que trasladar. De manera que no es un bien transable, elegible, etcétera. Y así entonces, simplemente la nafta tiene una exención del 70%, Petit.
Qué bárbaro. 70%. Es decir, que nosotros tenemos que estar pagando la nafta en Tierra del Fuego mínimo, un 60% más barata. Ay. Me explota la cabeza porque pienso en la construcción, en la obra pública, pienso en tantas cosas. Rauch, he abusado de su tiempo, doctor Rauch. ¿Cómo puede hacer la gente para ubicar el portal o para contactarse con el estudio? Porque entiendo que aquel que hoy siente que está, estafado en la buena compra que ha hecho con el auto, también está a tiempo de iniciar una nueva demanda, ¿será, no? No conmigo porque yo ya tengo cerré el kiosco, tengo demasiada gente. El problema es simple, la página es una página que está diseñada básicamente, un sitio en internet que está diseñado básicamente para los 7.000 adherentes, ¿verdad? Para que, como dije, yo no me puedo poner, es imposible, nosotros somos yo, mi socio y unos 2 colaboradores más y se terminó. No tenemos el poder del Estado, ni los recursos, no cobramos impuestos, ni nada. Y además no cobramos honorarios por esto. Nosotros vamos a cobrarle si alguna vez la justicia fueguina se anima a condenar a las automotrices, cobraríamos de ahí, cobraríamos de las automotrices, porque eso es lo que hemos pactado con todos los fueguinos. ¿Sí? Así que no tenemos recursos. Hemos hecho una página web y en esa página web que está funcionando perfectamente, ahí todos los adherentes siempre se pueden suscribir, les mandan un correo electrónico, la máquina les manda un correo electrónico automáticamente cuando se publica una novedad del juicio estoy hablando, ¿no es cierto? De manera que la idea nuestra es de que todos los fueguinos puedan saber, ¿no es cierto?, en tiempo real puedan saber qué está haciendo la justicia fueguina con este juicio, ¿sí? Es decir, que cada vez que hay una novedad, nosotros publicamos. Por ejemplo, la semana pasada, después de un año, casi un año, 8 meses fueron, las automotrices se ganaron 8 meses más en recursos dilatorios, discutiendo cosas que ya habían sido resueltas en la justicia federal. Las automotrices vinieron y plantearon de que los jueces fueguinos no tienen por qué tratarlo, que son incompetentes, y entonces pidieron que el expediente se remitiera directamente a la Corte Suprema de Justicia, en una palabra, a los tribunales que a ellos más les conviene, fuera de la provincia. ¿Sí? Bueno, así de caraduras. Y ese planteamiento lo hicieron tanto en la justicia provincial como en la justicia federal. Le pidieron a la jueza federal de Río Grande, recuerden que el juicio está radicado en Río Grande, no en Ushuaia. Está radicado, tiene el juzgado que tramita esto, es el juzgado que está a cargo del doctor Brocardo, ¿sí? Juzgado civil y comercial. Entonces se presentaron en el juzgado federal de Río Grande, y en el juzgado federal de Río Grande le pidieron al juez federal que le diga al juez provincial que le remita el expediente y que se declare entonces el juez federal el competente para seguir tramitando esta cuestión, con lo cual probablemente el juicio se hubiera demorado 5 años más, en el mejor de los casos. El juez federal de Río Grande dijo que eso era una estupidez. Las automotrices apelaron y llevaron el expediente a 2.000 kilómetros de distancia, a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Y en la Cámara de Comodoro Rivadavia, que pensaban que iban a tener mejor suerte, porque ya habían tenido algunos éxitos en esa Cámara, la Cámara les volvió a ratificar que el planteamiento era una estupidez. Y no obstante ello, incluso Ford interpuso un recurso extraordinario ante la Corte que por supuesto no le dieron bolilla. Todo eso demoró el juicio 1 año y medio. Todo eso. Ahora el expediente volvió a la provincia y en la provincia volvió, digamos, que había quedado congelado en la provincia y la provincia volvió a reiterar lo que dijo la justicia federal. Pero no obstante ello, las automotrices, como si no hubieran escuchado lo que dijo la justicia federal a la que reclamaban como competente, volvió a apelar eso y lo mandó a la Cámara de Apelaciones de Río Grande. Y ahí estuvo 8 meses. Y ahora, la última novedad es que la Cámara rechazó ese recurso extraordinario que intentó poner ante el Superior Tribunal de Justicia,
que hubiera demorado la cuestión otro año más, y envió el expediente de regreso al juez Brocardo, y finalmente el buen juez Brocardo, recién ahora va a tener la posibilidad de seguir adelante con el juicio y convocar, y ya que lo aprovecho para lo que estén escuchando, convocar a una muy importante audiencia pública quiere decir que puede ir cualquiera, en la medida, por supuesto, que pueda ingresar a la sala de audiencia, ¿no es cierto? Hay un límite físico de cantidad de gente que puede entrar ahí, ¿verdad? Eso es en Río Grande, efectivamente, en los tribunales de Río Grande. Por supuesto, el juez, nosotros le hemos pedido que pida a Superintendencia, al Superior Tribunal, que le asigne el salón más grande que pueda haber, debido al volumen del juicio, al tamaño y a lo histórico del hecho, de manera tal de que los que quieran concurrir sea, digamos, la mayor cantidad posible de gente la que pueda estar presente en esa audiencia. Esa audiencia es lo que se llama audiencia preliminar, el juicio es básicamente oral, como lo ha pedido el Superior Tribunal de Justicia, y ahí el juez Brocardo va a determinar cuál es el objeto de la demanda concreto, qué pruebas se admite, porque acá obviamente las automotrices van a presentar o van a pretender una enorme cantidad de pruebas para demorar el juicio 10, 15 años. ¿Qué prueba es pertinente? ¿Qué prueba no es pertinente? Y sobre la base de eso ya seguir para adelante. Es decir, en una palabra, el juicio todavía no empezó, señores. Y esta demora de 3 años y medio ha sido producto de todos los recursos dilatorios que han presentado las automotrices, y que de alguna forma los tiempos de la justicia fueguina tampoco han sido de mucha celeridad, digamos, ¿verdad? El tiempo que ha llevado esto recién para arrancar, y esta es la publicación que hemos hecho la semana pasada, publicando la resolución respectiva. Nosotros, cada vez que hay una novedad en el juicio, informamos a nuestros adherentes, a los 7.000 fueguinos, a través de esta página, que es el único medio de información que nosotros podemos brindar, porque, vuelvo a repetir, es imposible atender a 7.000 personas. Así que cada vez que hay una novedad se publica, y se publica completa, se publica la resolución, se publican, si es posible, los escritos que han presentado las automotrices, las barbaridades que proponen o dicen, etcétera, de manera tal de, nuestra idea es que la gente esté bien informada, que haya un juicio bien transparente y bien claro y lo más público posible, para que nadie se haga el distraído. A mí yo le agradezco infinitamente el tiempo que nos ha dedicado. Yo, a través del correo electrónico, a través de la página, contacté esto, pero imposible que yo lo transmita, necesito que lo haga usted. Pero digo, ¿cuánto tenemos para trabajar, no? Los medios que creemos ser independientes, porque en esto el arco político todo en su conjunto tiene mucho que ver, tiene todo que ver, porque tiene toda la potestad de controlar el régimen aduanero especial para que precisamente lo que allí está plasmado se refleje en la calidad de vida de cada uno de nosotros. No tenga ninguna duda, Peteta, así es. A ver, yo lo vengo diciendo, y además siempre me he puesto a disposición del gobernador o la gobernadora de turno, he tenido reuniones con sus ministros de Economía, con ellos mismos, etcétera. Han sido muy lindas palabras, bonitas palabras. Todos lo que han hecho en su momento es chuparme la cabeza, cerebro, averiguar, porque no saben, no entienden cómo funciona. Es muy poca la gente que sabe cómo funciona esto, ¿sí? Y una vez que lo han sabido, después ha habido un silencio, no ha habido más contactos. Entonces uno naturalmente se pregunta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó que había un interés al principio y después ese interés cesó? ¿Por qué siempre se habla solo del subrégimen industrial y no se habla del régimen general de promoción? ¿Por qué se calla lo que pasa con los autos? ¿Por qué se mira para otro lado? ¿Por qué se permite este escarnio en la población de Tierra del Fuego? ¿Por qué los fueguinos tienen que pagar 40, 50% más de lo que deben pagar? ¿Quién permite eso? Mirar para otro lado, digamos, la indiferencia, el hacerse el tonto, es también una forma de complicidad.
Entonces yo vuelvo a poner, cada político tiene que hacerse cargo de lo que hace y de lo que deja de decir, tiene que dar explicaciones a la gente. Ahora, si la gente no le pide explicaciones, porque la gente no sabe, no vincula una cosa con él, el que compró el auto no sabe que el legislador, que el gobernador, que el intendente pueden hacer algo para que esa situación disminuya. Y yo sé cómo hacerlo. Tengo las herramientas técnicas y están a disposición de los políticos. Sé cómo hacerlo, ¿sí? Después hay que ir a Buenos Aires y hay que hacer pesar la representación política de la provincia para que estas cosas sucedan. Mire, le voy a hacer un último comentario que es una primicia. Ahora me acordé. Paralelo a este juicio, nosotros hace unos años atrás nos fuimos a la Secretaría de Industria de la Nación. En la Secretaría de Industria de la Nación hay una dirección, una oscura dirección burocrática, se llama Dirección Nacional de Industria. Esa dirección, de acuerdo a una serie de reglamentaciones de bajo nivel, resoluciones del secretario de Industria, es la encargada de emitir un papelucho que se llama licencia de configuración de modelo. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Bueno, la licencia de configuración de modelo es un papelucho certificado, ¿no es cierto?, que cuesta unos 10, 15 mil dólares y que exige el Estado como una licencia para que usted pueda vender el vehículo en la Argentina. Es decir, usted no lo puede vender, no lo puede liberar al consumo, no lo puede hacer circular si el vehículo no lleva una licencia de configuración de modelo. Esa licencia generalmente la paga, la tasa de esa licencia, que cuesta, como dije, el valor de un vehículo normalmente, por modelo, la paga la automotriz, que es la que importa el vehículo o la que fabrica el vehículo. Bueno, una vez que, pero claro, los políticos hicieron este negocio con las automotrices, pero no podían dejar completamente afuera a la gente. Entonces, inventaron una reglamentación por la cual un particular que quiera comprar un vehículo en el exterior, ¿no es cierto?, también pueda utilizar esa licencia, ¿sí?, de configuración de modelo, si ya existe, es decir, si ya está registrada en la Dirección Nacional de Industria. Entonces la Dirección Nacional de Industria tiene que dar una especie de copia de esa licencia con la cual usted teóricamente podría ingresar el vehículo. Bueno, esa es la razón por la cual usted, Petit, y el resto de los que nos están escuchando, no pueden irse a comprar un auto a Punta Arenas, como se podía hacer hasta el año 2001. Eso se llama barrera de mercado. Es una trampa para poder cazar dentro del gallinero. Es decir, en una palabra, los fueguinos tienen que comprarle a las automotrices y a sus concesionarios oficiales y si no se joden. No hay competencia. Si uno quiere ir a comprarse el vehículo a Punta Arenas, sí, no puede porque le falta esa licencia. Entonces pusieron, para trabar más la cosa, pusieron una reglamentación que dice más o menos así. Si usted es Petit, si usted es un fueguino de la calle, de a pie, usted no puede tramitar esa licencia porque tiene que hacer toda una cosa, es casi imposible, muy, muy complicado, le lleva meses. Tiene que pagar el vehículo por adelantado, en Punta Arenas tiene que mandarlo a un depósito y esperar a que le den la licencia, que puede ocurrir o no dentro de 3 o 4 meses, o sea, nadie lo va a hacer. Bien. Ahora, si usted es un concesionario oficial del tipo que se lleva y que se queda con los impuestos, es decir, la automotriz, entonces usted al vehículo lo trae directo, no tiene ningún problema. ¿Se entiende? De esa forma se cerró el mercado de Tierra del Fuego, de manera tal que los fueguinos no puedan tener una alternativa. Porque claro, si a usted le quieren vender el auto en 100 pesos y usted lo puede comprar el mismo, o mejor, lo puede comprar en 60, a 400 kilómetros de distancia en Punta Arenas, obviamente debería comprarlo a Punta Arenas. Esa era la razón por la hasta que al año 2001 los precios de los vehículos en Tierra del Fuego efectivamente eran un 40% más baratos. Porque nadie se podía hacer el piola porque había competencia. Si alguno se hacía el piola, la gente simplemente escogía otro vendedor. Simplemente. Bueno, eso se cerró, se terminó. Entonces nosotros fuimos a la Dirección de Energía, a la Dirección Nacional, a la Secretaría de Industria, con el gobierno de Macri, el nuevo gobierno de Macri, y le dijimos al secretario de Industria, me acuerdo que en aquel momento era Cabrera, le dijimos, mire, esto es un latrocinio.
se están robando todo. Esta resolución es una locura. Es una resolución que seguramente ha recibido algún depósito bancario. Si no, nos explica por qué hay tanta discriminación entre los fueguinos de a pie y las automotrices. La respuesta fue el silencio. Silencio, y claro, Cabrera, antes de eso, había sido presidente de la Unión Industrial. Silencio. Y hasta el día de hoy sigue habiendo silencio con el gobierno de Macri. Entonces, les voy a dar una idea a los políticos nuevos electos de Tierra del Fuego. ¿Sí? Les voy a dar una idea ya a Mónica Costa, a Melella, a Junín, a todos los que ahora, a partir de diciembre, van a tener que asumir la responsabilidad de representar los intereses de los fueguinos. ¿Sí? Bueno, miren, es muy fácil. ¿Cuánto cuesta derogar una resolución pedorra, de bajo nivel, en la Secretaría de Industria de la Nación? ¿Sí? ¿Acaso un gobernador no puede ir a hablar con el secretario de Industria de la Nación, o con el ministro de Industria, o con el ministro de Economía? Por una cuestión que además desde el punto de vista legal no ofrece ninguna discusión, es muy evidente. Bien, claro que para eso hay que tocar intereses sensibles de las automotrices, porque si esa resolución se elimina, mañana usted, Petit, y todos los que están escuchando no tienen por qué comprarle un auto ni a Bridge, ni a Liendo, ni a nadie. Se pueden ir a Punta Arenas y se compra el auto al precio que ustedes estimen. Y se acabó el negocio. Doctor, usted sabe que me enteré en una charla familiar de una persona que compró una camioneta, era muy importante, la trajo acá a Ushuaia, y cuando la empezó a usar, le llamaron de Punta Arenas y anduvieron atrás de él pidiéndole por favor que la vuelva a llevar a Punta Arenas, que bueno, lo resarcían económicamente. Claro, por esto que usted está diciendo. No sé, el caso ese es distinto porque el problema es que el auto tiene que ingresar a Tierra del Fuego y para eso tiene que pasar por San Sebastián. Y en San Sebastián está la FIP y la Gendarmería. Y entonces cuando usted llega con el vehículo, sí, sin patentar, obviamente, el vehículo viene, antes se permitía, la primera traba que pusieron fue eliminar el tránsito vehicular, es decir, usted podía traer el auto andando. Yo traje 2 o 3 autos andando. Claro. ¿No es cierto? Pero después sacaron una resuleta diciendo no, andando no lo puede traer, tiene que pagar una batea. Eso era para darle de comer a algunos amigos que tenían batea. Claro. Bien. Así que lo tiene que traer encima de una batea. Pero cuando llega a la frontera, en San Sebastián, los muchachos de la aduana, de la FIP, le van a decir, a ver, muéstreme la licencia de configuración, entre otras cosas, ¿no? Muéstreme la licencia de configuración de modelo. Si usted no le muestra la licencia de configuración de modelo de ese vehículo, no pasa. No pasa. El vehículo se quedó en la frontera. Así de simple. Mientras que la batea que viene atrás, que viene para, qué sé yo, para Bridge, por ejemplo, ¿sí? Con 15 Volkswagen adentro, llega y los muchachos le dicen, a ver, y entonces el tipo muestra un manifiesto con la licencia de configuración, pase por favor. Y lo vas a pasar. Esa es la diferencia. Usted no puede traer un vehículo de tierra, salvo que tramite. Hay gente en Tierra del Fuego, ojo, hay gente, muy poca, 1 en 1.000.000, gente que sabe, que me ha consultado a mí, despachantes de aduana que han hablado conmigo, y hacen el trámite para algunos acaudalados, ¿sí? Entonces traen autos de alta gama y los importan con una copia de la licencia de configuración. Son muy pocos. Es un trámite que requiere, por supuesto, una fortaleza financiera. Usted primero tiene que tener la plata al contado para comprar el vehículo. Y el vehículo tiene que quedar en el exterior hasta que consiga la licencia. Es decir, que de movida usted tiene que contar con 20, 25 mil dólares. De movida. Nada de crédito ni nada por el estilo. Una vez que tenga esa plata, se la tiene que entregar a alguien, ¿sí? Afuera, Punta Arenas, y después tiene que pagar el depósito del vehículo, porque el vehículo usted no se lo puede llevar, tiene que esperar ahí. Claro. Tiene que negociar una playa y ver si le van a cobrar, cuánto le van a cobrar.
Después se tiene que ir a Buenos Aires, contratar un despachante de aduana. Y no cualquiera, tiene que ser uno de los 2 o 3 que hacen este trámite. Y nadie más, que saben cómo hacerlo. ¿Sí? Y después tiene que esperar que tenga suerte que le den la licencia, una copia de la licencia, para cual tiene que ser un vehículo que ya las automotrices hayan importado. No puede traer cualquier cosa. Solamente puede traer la gama de vehículos que las automotrices han habilitado, las otras no. Eso responde porque en Punta Arenas vemos modelos que acá no pueden entrar. Efectivamente. Bien, entonces una vez que tiene eso, trámite que le puede insumir 3 meses, 4 meses, y tiene que pagarlo además, y esperar, o tiene que irse a Buenos Aires, y recién cuando tiene ese papelucho, y se lo mandan a Tierra del Fuego, recién ahí puede meter el auto en una batea y pasarlo por la frontera en San Sebastián. ¿Cuántos fueguinos están en condiciones de hacer ese trámite? Muy pocos. Simple. Eso se llama barrera de mercado. ¿En favor de quién? De las demandadas, las automotrices. ¿Por qué? Y porque ellas se benefician con esa barrera. Porque de esa forma cazan dentro del gallinero. El zorro se come a la gallina dentro del gallinero. Porque el gallinero no tiene puertas. No hay alternativas. Bueno, este es un mensaje para los políticos de Tierra del Fuego. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es abrirle la puerta del gallinero para que las gallinas se puedan escapar. O mejor dicho, para que las gallinas puedan ser libres y comer el maíz en el lugar que les resulte más barato. Vamos, o sea, está bien, o sea, yo desde ya asumo el compromiso de incluir esta pregunta en la agenda cada vez que entrevistamos, bueno, ahora a los legisladores electos, diputados electos, ahora que estamos en un año tan es bueno, ¿no?, hablar de este tema. Yo por ahí estoy pecando. Pero a ver, es un momento ideal porque, a ver, parece ser que en octubre, ¿no es cierto?, los fueguinos van a tener que elegir quiénes van a ser, a ver a quién mandan a la capital federal becados por 4 años, ¿no es cierto?, para ser diputados, para ser senadores. Entonces hay que preguntarle a esos que quieren ser becados por 4 años, ¿sí?, ¿qué piensan hacer? Porque, a ver, solamente con este bocadito que acabo de darle, solo, el chiquito, el de la licencia de configuración de modelo, solo con eso, ¿cuánta plata pone en el bolsillo de la gente en Tierra del Fuego, Petit? ¿Cuánta plata se ahorran? Espectacular, ¿no? Es lo mismo que bajar los impuestos, Petit. Es lo mismo. Y yo lo escucho hablar y pienso en toda la mercadería, en todos los comestibles que ingresan a Tierra del Fuego afectados al régimen. Bueno, ya dije, son todos los bienes, no solamente. Ahora, claro, no hay que marearse porque los bienes tienen una carga impositiva nacional muy variable. Por ejemplo, no es lo mismo el impuesto que se aplica sobre alimentos que el que se aplica sobre un auto de lujo importado, por ejemplo. No es lo mismo. Son mucho menores los impuestos. Entonces, las diferencias en algunos casos pueden ser mínimas, porque hay que considerar también que cuando menor es el valor del producto, mayor es el costo de logística de transporte del producto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, no es lo mismo. Por unidad, a mí me sale mucho más barato el flete de un vehículo por unidad que el flete de la leche que yo tengo que traer refrigerada, por ejemplo. Son cosas completamente diferentes. Entonces, no hay que extrapolar, no hay que pensar que todo es igual. Pero sin ninguna duda, en el conjunto de la economía fueguina, la puesta en valor de la ley 19640, no solo del régimen industrial, sino del régimen de exención fiscal, de promoción para los fueguinos, implicaría una reactivación del mercado impresionante. Impresionante. Pero yo lo hago extensivo a todo lo que tiene que ver con los materiales de la construcción, todo lo que tiene que ver con la obra pública en la provincia. Todo. O sea, por eso digo, bueno, esto está bien, es el puntapié.
Me encantó hablar contigo, Raúl. Espero que podamos estar en comunicación más frecuentemente y bueno, y no vamos a dejar este tema. Y bueno, sí. Yo siempre estoy a disposición para los pocos que les pueda, para los que puedan suplir, saltar esa censura multimedia y mediática que tienen las automotrices, ¿no? Claro, pero el tema va más allá, porque estamos hablando de que esto involucra a todo. Yo pienso en los patrulleros, las camionetas que compran para todo, para vialidad, para puerto, o sea, todos los automotrices que compramos, las máquinas viales que compramos, es importantísimo la cantidad de dinero que allí estamos perdiendo. Es una revolución. Mire, poner en marcha, poner en valor la ley 19640 es casi, le diría, una refundación, es un verdadero plan económico, una refundación de todas las condiciones económicas de la provincia. Nosotros estamos desperdiciando eso, y como yo lo vengo advirtiendo hace varios años, por eso fui candidato en su momento a diputado nacional, saqué un modesto 7%, pero bueno, sin aparato y sin pagar ninguna campaña, obviamente, obviamente, pero aún así, poner en marcha la ley implica, o hacer una ley nueva que termine con estos agujeros, definitivamente es refundar a la provincia. Mientras eso no pase, lo que va a pasar es que nos van a quitar la ley. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque esto que yo digo también lo saben algunos tecnócratas en Buenos Aires. Por eso lo ponen en los presupuestos nacionales. Ponen Tierra del Fuego, costo fiscal, 42.000 millones de pesos. Hacen las cuentas los muchachos. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, cuesta al resto de los argentinos estos fueguinos, pata sucia, que andan en 4x4, nos cuestan 44.000 millones de pesos por año. Eso es mentira. Esos 44.000 millones se quedan en Buenos Aires y se los quedan unos pocos. 500 importadores al área de aduanera especial, entre los cuales se cuentan las automotrices, y 8 o 10 industriales que fabrican bajo esas condiciones y exportan y se quedan con los impuestos de los celulares, de toda la electrónica, etcétera, etcétera. Esa es la dura realidad. Y lo único que dejan es empleo precario. Bueno, entonces, esto obviamente no es así. Ahora, si la clase política de Tierra del Fuego y los fueguinos no nos despertamos, lo que va a pasar es que va a venir alguien en Buenos Aires y va a decir, bueno, se terminó, para que esta guita se la queden 4 vivos, para eso me la quedo yo. Y va a derogar el régimen. Porque si los fueguinos pueden pagar el auto al mismo precio que en el resto del país, entonces ¿para qué vamos a tener una exención? Cuidado con eso, Petit. Ese es el punto central de esto, y eso es lo que hay que tener muy presente cuando se hagan preguntas. Es decir, los políticos, los candidatos tienen que explicar si van a poner la trucha, si van a defender los intereses reales, económicos, del bolsillo de los fueguinos, con medidas concretas y no con meras palabras. Medidas concretas. Concretas, por ejemplo, es eliminar esta barrera con el asunto de la ley de la licencia de configuración de modelos. Solo con eso, es una cosa chiquita, solo con eso usted tiene una reactivación del mercado importante en la provincia de Tierra del Fuego a través del movimiento y de la compraventa de automotores. Algunos van a decir, bueno, pero esa plata queda en Chile, no queda en Buenos Aires. Bueno, es cierto, pero esa plata que queda en Chile terminó también en Buenos Aires, porque esos vehículos se fabrican en el Mercosur y van a Punta Arenas. No, y obligarían a las agencias a bajar los precios. Y van a tener que bajar los precios porque nadie va a ir a comprar un auto a Punta Arenas si lo puede comprar al mismo precio en Ushuaia, claramente. Claro, seguro. Raúl ha sido muy amable con su tiempo. Que tenga buen día. Lo mismo digo, buenos días. Gracias.